Bueno, 20 y 12 minutos en la República Argentina. Gabriel Galeano, recién estábamos hablando de él, es dirigente sindical, es un trabajador de un juzgado laboral y está aquí en el piso para conversar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Un poco Bien. Resfriado, veo por ahí. Sí, estuve con semanas medio congestionado, ahora estoy un poco mejor. Preocupado, está somatizando un poco lo que puede llegar a suceder si gana alguno de los dos de los tres proyectos que están proponiendo distintas modificaciones en lo laboral. Sí, creo que son propuestas que... Primero creo que hay algo explícito, ¿no? Que es la propuesta de reforma laboral. Y hay algo implícito también, que es lo que buscan las diferentes propuestas, tanto la de Javier Milei como la de Patricia Bullrich, que es reformular el mundo del trabajo. Porque antes no te decían lo que iban a hacer. No te hablaban de la flexibilización laboral como te hablan ahora. Bueno, hoy lo explícito es que lo hacen explícito. Pero creo que en el fondo lo que buscan es refundar el mundo del trabajo. Refundar el mundo del trabajo suena fuerte. A ver, vos que nos estás mirando en este momento, que trabajás todos los días, que ponés tu esfuerzo para llegar a fin de mes, para juntar los recursos necesarios para la sobrevida permanente de tu familia, tal vez tenés la capacidad de ahorrar, seguramente estás bajo un convenio colectivo de trabajo o no, o sos monotributista, o estás en una situación de precarización y estás por fuera de eso. Entiendo, Gaby, que las propuestas, tanto de Patricia Bullrich como de Milei, apuntan a aquellas personas que están bajo la situación de convenio colectivo, en principio, ¿no? Dicen que son privilegiados. Sí. Y por ende consideran que hay que modificar. Lo dijo Dante Sica, que fue el ministro de Producción y Trabajo de Mauricio Macri, del gobierno del expresidente Macri, dijo en declaraciones a la prensa que propone modificar la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. A ver, vamos un poco a cero, porque por ahí hay personas que no saben exactamente qué es cada una de estas cosas. Primero, ¿qué es un convenio colectivo de trabajo? Un convenio colectivo de trabajo es lo que rige las relaciones entre el empresario y los trabajadores. Son aquellos derechos que se van firmando entre las partes, sería. ¿Es una ley? ¿No? Claro, es una ley los convenios colectivos. Entonces, donde se van pactando los derechos, vacaciones, licencias, etcétera. Todo lo que hace a los convenios colectivos entre las empresas y los trabajadores en un ámbito de trabajo. ¿Es algo rígido, estanco o se va modificando a lo largo del tiempo? Y los convenios colectivos se van modificando. Por eso la ultraactividad, ¿qué es lo que dice? Que aquellos convenios pactados entre los empresarios y los trabajadores, Sí. esos convenios colectivos tienen una fecha de vencimiento. Tienen una fecha de vencimiento. Ahora, si no se llega a un acuerdo entre las partes para renovarlo, sigue rigiendo el convenio. Eso dice la ultraactividad. Exactamente, sigue rigiendo el convenio. ¿Por qué? Porque es una garantía para que los trabajadores no tengan que estar año a año negociando los mismos derechos. A ver, vamos a poner un ejemplo. Trabajadores de comercio. A ver, si alguno de ustedes nos está mirando, trabaja en un comercio, sus representantes sindicales van a una mesa, se sientan con los representantes de sus jefes, de los dueños de las empresas para las cuales trabajan, y allí acuerdan una serie de cosas en relación a las condiciones laborales. Por ejemplo, la jornada laboral, las vacaciones, los licencias, bonos. Sí, el sueldo, el salario también. El salario. ¿No? Bueno, se acuerda todo los bonos, viste que muchas veces se negocian bonos entre las partes. Ese acuerdo dura un tiempo determinado, dura un año en general. Eso tiene un año en general. Sí, entonces, ahora se están haciendo acuerdos más cortos. Claro, entonces, ¿qué hacen la ultraactividad? Sí. Que si no hay acuerdo frente a una nueva negociación del convenio colectivo, no hay acuerdo entre el trabajador o la organización sindical no acepta las modificaciones propuestas, sigue vigente el convenio anterior. Aunque se haya vencido. Aunque se haya vencido. Eso es lo que hace la ultraactividad, no perder vigencias o derechos ya adquiridos por los trabajadores. ¿Qué es lo que propone Sica sobre eso? A ver, acá hay... Sica, el candidato a ministro de Trabajo de Patricia Bullrich. En definitiva están proponiendo lo mismo
que se propuso cuando fue la ley Banelco, eliminar los convenios de ultraactividad. Pero acá está la trampa, Martín. Acá El está trabajador la trampa. de Rappi que te está mirando en este momento dice, ¿qué cazzo es la ley O sea, Banelco? Acá, a ver, pero yo digo, acá está la trampa que se oculta de entrada de la eliminación de la Ultraactividad. ¿qué es? ultraactividad. Cuando Mauricio Macri intentó llevar adelante la reforma laboral Sí. bajo su gobierno, Sí. no pudo hacerlo. ¿Pero dónde apuntó? ¿A dónde? Apuntó a modificar los convenios colectivos. Y hoy ese es el objetivo al intentar eliminar o suspender la otra actividad. ¿Por qué? Porque en realidad lo que te van a hacer es decir, frente a un aumento salarial, lo que te van a exigir a vos para que acuerdes en un aumento salarial es flexibilizar el convenio. La trampa es esa, en definitiva. ¿Eso es eliminar la ultraactividad? Exactamente, porque te van a negociar la flexibilización laboral a través de los convenios ¿Y colectivos. cómo va a ser el convenio entonces, a partir de esa flexibilización? Y hubo ejemplos bajo el gobierno de Macri. Hubo ejemplos como fue el convenio de Vaca Muerta. Sí. Fue Bueno, el ejemplo de... ellos dicen que fue la base para que se desarrolle Vaca Muerta. Claro. Entonces me parece Pero que ahí... ellos lo dicen como en forma positiva. Pero por eso digo, el chantaje va a venir por ahí. Porque ellos saben que hoy la negociación pasa la flexibilización a través de los convenios colectivos de trabajo. Porque ellos quieren ponderar, como fue en el 2000, ponderar los convenios colectivos por empresa y no el convenio por actividad. Porque hoy la negociación es el convenio por actividad, lo que rige la actividad. Todos los trabajadores de comercio, independientemente de la empresa donde trabajan, tienen los mismos derechos. Hoy ellos apuntan a que los convenios colectivos sean por empresa. Entonces van a apuntar a esa reforma laboral Ese es a el través de objetivo. los convenios. Y Porque eso, no van a poder avanzar con ¿qué una reforma impacto tiene laboral. eso para un trabajador? Para un trabajador ahí donde viene, donde vos vas a negociar, porque hoy tenés un tema que, pues yo digo, acá hay que discutir el paquete de la propuesta del convenio, Sí. que es la libre contratación, la utopía de la libre contratación que ellos quieren, va a regir también. Vos ponele, en el año 2000, cuando se introdujo no me sale la palabra, a prueba, digamos, de 3, no, eran 6 meses en ese momento. Un trabajador entraba... ¿Periodo de prueba? El periodo de prueba por 6 meses. Pero por convenio colectivo se podía llegar a los 12 meses. Te pongo este ejemplo para decirte. Entonces, vos vas a hacer una negociación con las cámaras empresariales por aumento salarial, ponele. Sí. Entonces, ¿sabes qué te van a decir? Vos no, digamos, el trabajador no, va el representante del trabajador. Sindical. ¿Qué es lo que te van a decir? Bueno, ¿vos querés el aumento salarial? Sí. Bueno, modifiquemos, por ejemplo, como fue en ese momento, que un trabajador en periodo de prueba pasa 12 meses. Te van a empezar a modificar las condiciones a través de por eso te digo, hay un chantaje oculto dentro de la ultraactividad. Entonces, el trabajador, por ejemplo, que ingresa, para quedar efectivo va a tener que esperar más tiempo. O sea, así en concreto el trabajador se va a ver afectado. Exactamente, y así con una serie de derechos que puede ser licencia, que puede ser vacaciones, etcétera, donde se va a poner... Decir, por ejemplo, te van a recortar las vacaciones, vas a tener menos licencia por enfermedad, ese tipo de cosas, decís vos. Exacto, todo eso se puede negociar en un convenio. Entonces, lo que buscan ellos justamente es a través de los convenios de ultraactividad y, porque Dante Sica lo dijo claramente, ellos apuestan a subir y congelar los convenios de ultraactividad. ¿Qué pasa si no hay convenios? Porque pensando un poco en el libre acuerdo entre las partes, como dice Javier Milei, lo dice para la ley de alquileres, pero tranquilamente podría ser para el derecho laboral. Libre acuerdo entre las partes, que el empresario y el trabajador, sin ningún tipo de mediación, puedan acordar puedan hacer un acuerdo de contratación. Por eso es lo que te dije antes. Yo creo que ¿Qué pasa si es así? La utopía de la libre contratación y la regulación del mundo del trabajo es eso. Sí. Es decir, yo voy a disponer, porque digamos en la relación trabajador-empresario, es como vos pusiste lo de la ley de alquileres. El que corre con la ventaja, ¿quién es? El que te da el laburo. ¿Por qué? No el trabajador. ¿Por qué? Digamos, en una hipótesis que no existan convenios, estoy diciendo, ¿no? Pasás al debate como la ley de alquileres. ¿Qué te dicen los de inquilino agrupado? Y te dice, y lo que pasa es que yo no estoy en igualdad de condiciones frente al propietario. Ahora vamos a ir a eso. ¿Me entendés? Ahora,
¿Cuál es el problema en el mundo del trabajo? Si vos no tenés los convenios colectivos de trabajo, la ley de contrato de trabajo y todo lo que regula el mundo del trabajo, estamos proponiendo volver previo a 1945, donde lo que regía, sí, era la fuerza del empresario, donde vos no tenías ni derecho a hacer huelga. Bueno, eso es lo que nos está proponiendo, digamos, la expresión más ultraderecha de Javier Milei, donde te dice, ¿qué te dice Javier Milei con respecto a los derechos de los trabajadores y el derecho al despido arbitrario, etcétera? El único derecho, te dice Milei, es el derecho a la vida. El resto no son derechos consagrados para los trabajadores. Sí. Te dice, el único derecho es el derecho a la vida. Entonces ahí tenés esa... Pero a veces, Gaby, tengo la sensación de que el trabajador que lo escucha no entiende exactamente por qué eso es malo. Vos lo das por hecho que eso es malo. A ver. Pero por ahí nos está escuchando alguien, incluso un trabajador que haya votado a Javier Milei y dice, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que no tengas ningún derecho? De que no tengas convenio colectivo, bueno, de que vos libremente, vos sos mi jefe, yo soy tu empleado, vos me contratás a mí, hacemos un acuerdo entre nosotros dos sin ningún tipo de regulación, ni del Estado, ni intervención de los sindicatos. Bueno, y ahí van a regir muchas de las condiciones que rigen hoy en el mundo del trabajo. Porque, a ver, nosotros estamos discutiendo esto también, Martín, porque hay una realidad en el mundo del trabajo. Hay una realidad donde vos tenés un 50% de la clase trabajadora que está en la informalidad, que no goza de ninguno de los derechos consagrados en un convenio colectivo de trabajo. Ahora vamos a hablar de ese sector. Y esa es la base electoral sobre la que ellos trabajan, y por eso hoy te pueden decir abiertamente que el problema de la no creación de puestos de trabajo es el trabajador que goza de derechos. Obviamente vos acá tuviste 4 años de gobierno de Macri donde el emprendedurismo, el trabajo independiente fue el concepto que rigió en el mundo del trabajo también. Frente a una imposibilidad por parte de la política de no generar las herramientas necesarias que crean los puestos de trabajo y ampliar derecho al conjunto de los trabajadores. Escúchame, la industria del juicio es otro de los temas que aparece fuerte cada tanto, se lo escuchamos decir a Patricia Bullrich. No sé si lo escuchamos tanto en Javier Milei, pero es un hecho que se repite. Acá uno de los grandes problemas en la Argentina es la industria del juicio. Vendría a ser una idea de que se aprovechan un grupo de abogados de hacer juicios contra empleadores para obtener una renta, ¿no? Un dinero y perjudicar de esa manera a las empresas, indirectamente también perjudicar a los empleados, porque esas empresas no podrían crecer. Bueno, ese es el argumento. ¿Vos qué pensás de eso? Mira, a ver, hay una retórica, ¿no? Que vos decís, vos escuchás mucho en la tele, le escuchás a Patricia Bullrich, a Javier Milei, o a muchos que hablan sobre el mundo del trabajo y la industria del juicio, que yo digo, hay estadísticas. Bueno, nos trajiste una estadística. Hay estadísticas, no me acuerdo ahora exactamente los números. Sí, ahí la tenemos. Vamos a ver la placa que vos nos trajiste. Ahí está. Sí, ahí se ve perfecto. Esas son estadísticas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Es el lugar que reúne a todos los juicios laborales. Donde van todos los juicios. Van ahí. Y esa es la cantidad de juicios que se fueron. Hay 4 fechas claves, que son la de 1990, que está en 53.000, la del 2019. Como al contrario de lo que dicen, bajó la industria, bajó lo que ellos consideran la industria del juicio y los juicios en el fuero del trabajo. La cantidad de juicios bajó. Hay un mes que es clave, que es el 2020, que bajó drásticamente por el tema de la pandemia. Claro. Pero en general se mantiene más o menos estable, incluso baja. Es decir, en la década del 90 estaba alrededor de 54.000, subió hacia 2020, antes de la pandemia, un poco, no mucho, ¿no? Porque, digamos, en proporciones poco. Y después bajó. Hacia 2021 estamos casi en 1.000 menos que en la década del 90. Es decir, no hay un aumento en la cantidad de juicios laborales. Y hubo una fuerza que le puso mucho el macrismo a la industria del juicio, que te agrego, que más allá de los abogados, planteaba que era una asociación ilícita, lo llegó a decir, entre jueces,
abogado, incluso empleado, que fue el ataque feroz que recibió el Fuero del Trabajo cuando intentaban traspasarlo a la justicia de la ciudad. Ahora, hay un tema que entra acá, porque ellos plantean lo de la indemnización, en lo del juicio laboral, las indemnizaciones. Sí. En Es una traba para que crezca el empleo. Primero que la indemnización tiene un rango constitucional. No es que la indemnización se puede sacar. Sí. Tiene un rango constitucional y es en defensa del despido arbitrario. Aclaremos qué es la indemnización. ¿Mira? La indemnización, que hoy está planteada en la Constitución Nacional incluso, es la indemnización contra el despido arbitrario. Que alguien venga y, no sé, vas a una empresa, vos estás laburando para mí y yo vengo y te digo, mira, che, la verdad que, no sé, no me gusta tu cara, así que mañana no vengas más. Sí. Bueno, eso tiene una protección. Tiene una protección que es la indemnización por despido arbitrario. ¿Y qué quiere decir eso? Que vos, en ese caso, me tenés que pagar a mí. Exactamente, yo te hago un juicio, ¿me entendés? ¿Y en qué se basa ese monto? ¿Es un mes por año? Claro. Entonces... Hay un cálculo. Hay un cálculo. Ahora, eso es lo que protege el empleo. Es el que protege frente al despido arbitrario. Ese es el único despido que conlleva una indemnización. El resto, si están justificados... El resto no. Vos no tendrías la obligación. Exactamente, si porque yo, después... Si yo, por ejemplo, falté un montón de tiempo, falté un mes y no te avisé, vos podés decir, bueno, yo a vos te despido, vos me despedís a mí después porque... te pongo un ejemplo. Hay juicios en el Fuero del Trabajo, donde hay trabajadores que intentan demostrar con un juicio de que el despido en realidad fue con causa. Eso lo tenés que demostrar. Pero digamos, la indemnización es frente al despido arbitrario. El resto no tiene indemnización. Ese es el punto número uno. El otro punto que ellos plantean mucho es el tema de la 24013, que es la ley de multas frente al incumplimiento de un contrato de trabajo o una mala registración. Por ejemplo, vos podés estar trabajando formalmente, podés tener un recibo de sueldo y podés estar en blanco. Sí. Pero podés estar mal encuadrado, poder no estar registrado correctamente. Mal encuadrado quiere decir que vos trabajás para una empresa de alimentos, pero te ponen que en realidad trabajás para una automotriz. O por ejemplo, ¿no? Hay convenios que tienen diferentes, ¿cómo se dice? Bueno, que es, por ejemplo, comercio, vamos a ponerle. El cajero, no sé, el repositor, etcétera. Entonces vos haces un laburo, ¿me entendés? Vos haces un trabajo y te categorizan en otro, exactamente. Entonces, todo eso, o las horas extras que se pagan en negro, bueno, hay un montón de cosas que están previstas en la 24013, que es la que tiene el rol de disuadir, ¿me entendés?, al empresariado, de que registre el contrato de trabajo. Por eso te digo, hay muchos trabajadores que están convencionados o están en blanco, pero están en muchos aspectos son informales. Entonces, muchas veces eso termina en juicio también. Bien. Eso termina en muchos juicios. Entonces, ¿qué te plantean hoy? ¿La mayoría de los juicios son por eso? No, la mayoría no son por eso. ¿Por qué son la mayoría de los juicios? Y vos tenés, a ver, vos, por ejemplo, en esto que plantean de la indemnización, por ejemplo, vos tenés 1 de cada 4 juicios. Sí, es por eso. Es por el despido sin causa. Sí. 1 de cada 4. Después tenés amparo, después tenés diferencias salariales, esto que te decía... ¿De accidentes? De accidente de trabajo, tenés un montón. Bueno, ahora mermó un poco eso. ¿Accidente pero mermó? Sí, antes había muchísimos más. Ahora mermó un poco más porque también se modificó la ley de accidente de trabajo. Donde ahora, previo al juicio, entran las comisiones médicas, etc. El seguro. Pero lo que digo es, ellos hoy plantean que es la eliminación de las multas. Sí. Entonces vos decís, bueno, en definitiva, lo que intentan hacer es que lo que hoy es informal pasa a ser formal, eliminando las multas que ellos consideran que es una traba y un gasto para el empresariado. Claro. Pero acá hay un punto, me parece, a tener en cuenta. Porque ellos dicen que estas leyes impiden la creación de trabajo. Y yo digo, muchas veces digo, ¿por qué nosotros no tenemos la práctica también de discutir estas cosas con estadísticas que están públicas? No es que nadie tiene acceso. Bajo el año 2004, 2015, gobierno de Néstor y de Cristina, la creación de puestos de trabajo
más de 6 millones de puestos de trabajo, fueron sobre la base de estas leyes. Y algunos derechos más adquiridos. Ahora, vos mirá el gobierno de Alberto Fernández. Con Cristina te bajó a 6,5 la desocupación. Sí. Con Alberto Fernández está abajo de 5,9. Menos O sea, todavía. y la creación de trabajo está siendo sobre estas leyes que ellos dicen que impedimentan la creación de puestos de trabajo. Claro. Entonces no es que el problema son las leyes, sino el problema son las políticas económicas que se llevan adelante. Bien. Ahora, uno tiende a pensar que estos convenios que estamos contando, que tienen unas características particulares, que protegen al trabajador, tal como vos lo estás desarrollando, en la figura de Sergio Massa, en la figura del gobierno actual, hay una defensa, ¿no?, de esto, de que todo esto se siga manteniendo. Y en los otros dos candidatos pareciera un objetivo que consiste en afectarlo, en cortar de a poco, de distintas maneras, pero cortar esos derechos. Ahora, mantener el status quo, seguir como estamos ahora, bueno, parece tener algunos inconvenientes, ¿no? Porque si sumamos los monotributistas, los que están precarizados, los que, bueno, la desocupación, los que están en el sector de lo que se llama la economía popular, entiendo que es más del 50% de la población económicamente activa. Es decir, todo lo que conversamos hasta ahora en realidad afecta a la mitad de las trabajadoras y los trabajadores. ¿Qué le podemos decir a ese otro sector que hoy no está protegido por los convenios colectivos de trabajo? Mira, ahí me parece que hay un tema que es la pérdida de la iniciativa. Porque yo digo, a ver, Petro en Colombia está llevando adelante una reforma laboral de la hostia progresista. Sí, sobre una base, un punto de partida mucho peor que el nuestro. Mucho peor. O sea, ahora, sí, los niveles de precarización en Colombia son muchísimo más altos que los que tenemos aquí. Ahora, pero ¿qué te quiero decir con esto? Yo creo que el problema y la no respuesta es tenerle miedo a la discusión de una reforma laboral. Yo creo que no hay que tenerle miedo. Al contrario, yo creo que el mundo del trabajo, como está, requiere una reforma laboral. Ahora, de la cual seamos parte y de la cual discutamos su contenido. ¿Y qué hay que cambiar? Hoy tenés puntos claves para discutir. Por ejemplo, hace unos días se logró dictamen la licencia parental. Sí. Es uno de los ejes que tenés que discutir en una reforma laboral. La licencia parental quiere decir que cuando... Que los hombres tengan la misma licencia que la mujer cuando nace el hijo de una pareja, adoptan, digamos, ¿no? O cuando adopten. Ahora, la reducción de la jornada laboral. Se discute en el mundo la reducción de la jornada laboral. La pandemia ayudó a discutir la reducción de la jornada laboral, que hoy incluso está siendo un eje de conflicto en los trabajadores del subte, frente, ¿no?, a una problemática de salud que tiene que ser otro de los puntos en una reforma laboral, discutir la salud de los trabajadores. Y esos dos puntos tenemos un caso ejemplar que es el conflicto del subte. Sobre la base de una problemática como es el asbesto que enferma a los trabajadores, ellos discuten la reducción de la jornada laboral. Bueno, ahora se abrió una instancia de negociación. Pero Gaby, ¿una reforma laboral le daría solución al monotributista que nos está mirando en este momento, el trabajador de una aplicación de Rappi, de Uber? ¿Le mejoraría esa reforma laboral sus condiciones de trabajo? Pero te aclaro, una reforma laboral progresista, donde discutamos el contenido de esa reforma laboral que permita pensar el nuevo mundo del trabajo. Porque nosotros también lo tenemos que pensar y darle respuesta a eso. Y no es que los trabajadores y las trabajadoras de Rappi, no, ahí viene una disputa, que no los encuadran dentro de la ley de contrato de trabajo. No, de hecho no los consideran trabajadores. No los consideran, bueno, ese es un gran debate. Ahora, el problema es qué respuestas tenemos. Porque si nosotros frente a la ofensiva de hoy, de los sectores de la oposición, de que el problema son las dirigencias sindicales, porque también esto hay que sumarle las propuestas de modificación de las asociaciones sindicales. Porque otra de las propuestas que te plantea Bullrich, ¿cuál es? Aumentar la cantidad de trabajadores para la elección de un delegado. Limitar... ¿Hoy cómo es? Hoy tenés cada 100 trabajadores, cada 50 trabajadores, 100 trabajadores, según la cantidad, un delegado. Ahora, ellos te plantean modificarlo. ¿Y por qué? Y porque ellos buscan
que te quedes sin representación Que sea sindical. cada cuántos trabajadores. No plantean cada cuánto. Pero que se aumente. Pero que se aumente. En vez de 100 sea cada 200, no sé. Exactamente. Aumentar eso. Ahora, conlleva un montón de medidas. Por eso digo que viene a refundar el mundo del trabajo. Y en eso es que el rol va a jugar la dirigencia sindical. Entonces, frente a una ofensiva de que la única posibilidad de la creación de trabajo es la reforma laboral, conquista de derechos, como te plantean ellos, nosotros no podemos no tener respuesta frente a eso. ¿Querés discutir una reforma laboral? Discutámosla, pero discutamos su contenido progresista, no que le quite derecho a los que ya lo tienen, sino incorporar a esa masa de trabajadores que vos bien mencionabas recién, a adquirir derechos. Bueno, esa es la propuesta que no tenemos. Te hago la última para cerrar. Y un poquito lo dijiste recién, pero para que lo precises, ¿por qué, a pesar de que están estos programas tan claros, tan concretos, pensás que hay trabajadores que tienen estos derechos y que sin embargo votan o a Patricia Bullrich o a Milei? Y mira, yo creo que es complejo el escenario, ¿no? Porque, como te decía, ellos trabajan sobre un electorado, ¿no? A ver, te voy a decir más claro. Hace 2 años estamos discutiendo, en el gobierno nacional están discutiendo si a los trabajadores hay que dar una suma fija o no hay que dar una suma fija. Y donde vos tenés hoy al sector de los trabajadores hundido frente a una inflación que no le alcanza la guita. Entonces, frente a ese escenario, vos podés tener, como decíamos recién, un montón de trabajadores que se incorporaron al mundo del trabajo, pero ¿cuál es el problema? Que son salarios de miseria. Entonces, frente a ese escenario, es muy difícil vos también enamorar a los trabajadores. Y decimos, y desde el frente de todo, hace 2 años que estamos discutiendo si es suma fija o no, si es suma fija sí, si es a través de la negociación paritaria o no. Bueno, ahora parece que todos se pusieron de acuerdo que es a través de la suma fija. Entonces es difícil. No se termina de anunciar tampoco. No se termina de anunciar. Entonces Gaby, es difícil también. Bueno, es complejo, es complejo. Gracias. No, gracias a vos, por Martín. venir.